Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante. Esta es una profecía mesiánica, por lo tanto, necesitamos prestarle atención para ver lo que dice y cómo se cumplió esta profecía. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Esta es una profecía mesiánica que se cumpliría en la primera venida del Mesías. Y comienza preguntando quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y ahora pasamos a San Lucas capítulo 18, verso 8, donde nos dice: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y podríamos decir, para la segunda venida de Cristo
hallará fe en la tierra, porque cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Eso es, cuando venga el Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero, hallará fe en la tierra. ¿Quién creerá en la segunda venida de Cristo cuando se cumpla? Nuestro tema para esta ocasión es: ¿quién ha creído el anuncio de Dios? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. ¿Quién ha creído el anuncio de Dios? Ven ustedes cómo por medio del profeta Isaías vino la profecía de la venida del Mesías y comienza preguntando: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahora, siendo que esta es la profecía de la primera venida de Cristo, ¿quiénes creyeron en la primera venida de Cristo cuando Él estuvo allí manifestado en la tierra, en medio del pueblo hebreo? ¿Quiénes creyeron? Vamos a ver quiénes creyeron en el anuncio de la primera venida de Cristo, siendo cumplida en medio de ellos, estando en medio de ellos cumplida su venida. En San Mateo capítulo 11, verso 25 al 27, Jesús dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Hijo conoce a alguno ni el Padre. Vamos a leerlo de nuevo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que conocer la venida de Cristo 2000 años atrás era por revelación divina. Era para aquellos a los cuales el Hijo dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es que Jesucristo, vean ustedes, estaba revelando su venida a aquellas personas sencillas y humildes de medio del pueblo hebreo, dándoles a conocer que la venida del ungido, del Mesías, estaba cumplida en medio de ellos. Y por eso, cuando leyó allá en Nazaret, en la sinagoga, tomó el pasaje de Isaías capítulo 61, lo leyó. Esto lo cuenta, lo narra San Lucas en el capítulo 4, verso 16 en adelante. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahora vean cómo Jesús da testimonio de la manifestación de parte de Dios que está siendo cumplida en él, en el cumplimiento de la venida del Mesías para el pueblo hebreo. Y ahora, ¿quién creyó el anuncio de su venida 2000 años atrás, cuando estaba en medio de ellos el mismo Jesús, hablando con ellos y dándoles a conocer el misterio de su venida, el misterio de la manifestación del Padre en toda su plenitud en su Hijo, en Jesús? Porque la revelación del Padre fue por medio de su Hijo. O sea que Jesucristo reveló al Padre, y por eso Él decía que el Padre era el que hacía las obras y que el Padre era el que moraba en Él. Vean, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar. Era la revelación del Padre a través de su Hijo. Y ahora, vean ustedes, esto es muy importante comprenderlo, la revelación del Padre a través de su Hijo Jesucristo, porque en el libro del Apocalipsis se nos habla de la revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo de edad en edad ha estado en medio de su iglesia a través del mensajero de cada edad, y para el día postrero tiene que estar en alguna persona en esta tierra. Y esa es la manera en que Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en el día postrero estará velado y revelado en medio de su iglesia. Y hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Hallará fe, esa revelación de esa manifestación divina. Ahora vean ustedes, 2000 años atrás, vean cuando Cristo estuvo en medio del pueblo hebreo hablando, dice: entre tanto que tenéis, capítulo 12, verso 35 en adelante, dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Ven que el asunto no es en cuántas señales sean hechas? El asunto es obtener la revelación divina de parte de Dios para el día en que la persona está viviendo, para conocer lo que Dios está realizando en ese día. Dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. ¿Ven? ¿Con qué es que se entiende y con qué es que se cree? Con el corazón. Cuando se nos dice con el corazón, se refiere al alma. ¿Es con el alma que usted cree o usted duda? ¿Es con el alma que usted es un creyente o es un incrédulo? Y ahora, es con el alma que usted entiende allá en lo profundo de su alma. Y la buena tierra, dice Cristo en el capítulo 13 de San Mateo, es aquella que oye la palabra y la entiende. Y esos son aquellos a los cuales el anuncio de la venida del Señor ha sido dado y ellos han creído, porque ha venido a ellos la revelación de su venida. Y el brazo de Dios ha sido manifestado sobre ellos, en favor de ellos, revelándole el misterio de su venida. Por eso aquellas personas tan sencillas tenían la revelación de la primera venida de Cristo en aquel joven carpintero de Nazaret, el cual no tenía un doctorado en teología, no era un sacerdote, no era una persona graduada de un seminario, pero sin embargo era el cumplimiento de la venida del Mesías. Y ahora eran aquellas personas sencillas los que habían creído en su venida. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, porque la gloria de Dios fue manifestada en la primera venida de Cristo y está prometida para ser manifestada en la segunda venida de Cristo. Vean, en Isaías capítulo 40, verso 13 en adelante, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bajese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Eso fue
Juan el Bautista, el cual vino predicando y preparándole al camino al Señor. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Y cómo sería manifestada la gloria de Jehová? En el cumplimiento de la primera venida de Cristo allí, al cual Juan el Bautista le preparó el camino. Y para el día postrero, Cristo nos dice en San Mateo capítulo 16, verso 27, de la siguiente manera, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora tenemos la promesa de que la gloria de Dios será manifestada nuevamente, y eso es en la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final con sus ángeles, para traer las bendiciones divinas a su iglesia. Y quienes creerán en el anuncio de su venida hallarán fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles. Solamente aquellos a los cuales les sea revelado por Dios creerán el anuncio de su segunda venida y comprenderán el misterio de su segunda venida. Así como fue anunciada la primera venida de Cristo, y pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahora vemos que fue en favor de aquellos pequeños, dice que fueron niños, o sea que no eran personas con una preparación académica religiosa alta, sino que eran personas sencillas los que creían en la primera venida de Cristo. Algo inconcebible a la mente humana que Jesús de Nazaret fuese el Mesías, porque era un joven carpintero de Nazaret. Y los grandes doctores en teología lo estaban esperando de Belén, de Judea, pero ya había cumplido esa profecía y ellos no se habían dado cuenta. Es que Dios prende al sabio en su propia sabiduría. O sea, con la propia sabiduría del sabio se enreda y no sabe ni qué está sucediendo en el programa de Dios, y le pasa por encima todo el programa de Dios cuando Dios lo cumple y ni se dan cuenta, porque ya tienen sus propias interpretaciones y no saben que Dios se esconde de los sabios y entendidos estas cosas y las revela a los niños. Y así no es del que quiere ni del que corre, ni es del más que ha estudiado, el conocer la venida del Señor, el conocer el misterio de su venida cuando está siendo cumplido ese misterio. Ahora ya es historia, y son tantos los millones de seres humanos que saben que es cierto que el cumplimiento de la venida del Mesías como Cordero de Dios fue en Jesús de Nazaret. Pero los que vivieron en aquellos días, miren ustedes, no creían el cumplimiento de la venida del Mesías en Jesús de Nazaret, excepto aquellas personas sencillas que seguían a Jesús. Pero los grandes doctores en teología no lo creían, porque ellos tenían sus propias interpretaciones de cómo tenía que ser la venida del Mesías, y no les cuadraba que en un joven carpintero de Nazaret se estuviera cumpliendo la venida del Mesías, que tenía que nacer en Belén de Judea. Pero ellos no se habían dado cuenta que lo de venir de Belén de Judea era en su nacimiento, y era por medio de una mujer joven descendiente de David. Era de la tribu de David, y todo eso fue cumplido, pero ellos no se dieron cuenta y más bien echaron mala fama en contra de Jesús y en contra de María, porque María todavía no se había unido a José. En esos tiempos allá, el estar desposada era estar en sí comprometida con José. Y por eso dice la Escritura que todavía José no la había conocido, y fue en ese tiempo en donde apareció embarazada, y entonces hubo problemas para José, y José pensó mal también, porque José no la había tocado y pensó no ofenderla, la amaba mucho, entonces pensó irse. Pero el ángel Gabriel le aparece y le dice: José, hijo de David, no tengas temor en recibir a
María. Vamos a ver cómo lo dice aquí para que vean. En el capítulo vamos a ver dónde, Miguel, dónde Mateo 1:19. Verso 10, capítulo 1, verso 18 en adelante dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Por qué le dice hijo de David? Porque José es un descendiente del rey David, como también María es una descendiente del rey David. O sea que eran de la casa real, de la realeza, aunque eran pobres, pero la pobreza, esa condición de la clase media, de la clase pobre, no le quitaba la posición que ellos tenían. ¿Cómo? Ustedes, no importa que sean pobres o sean de la clase media o sean ricos, eso en ningún momento le quita lo que ustedes son delante de Dios. Ustedes son reyes y sacerdotes, y yo también. Son príncipes y princesas de la casa real, de la realeza celestial. Y esa es la realeza más grande. La realeza terrenal de un rey y una reina que tengan hijos y nietos, toda esa familia es de la casa real, pero eso es terrenal. Pero de la realeza del cielo, de donde el rey es Dios, de esa realeza es de la cual usted es un rey o una reina. Ahora vean ustedes, somos de la verdadera realeza, de la realeza eterna, lo más grande que una persona puede ser. Y ahora por eso es que todo el plan de la redención nos alcanza a todos nosotros. Y ahora miren, el ángel le dice a José, hijo de David: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este es el arcángel Gabriel, el cual le dijo a María que le pusiera por nombre Jesús. Ahora vean lo que sigue a continuación diciendo: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le está diciendo aquí el arcángel para qué viene el Mesías, ese niño que va a nacer por medio de la Virgen María. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice, llamará su nombre Emmanuel, y el arcángel le dice, le pondrá por nombre Jesús. No hay ninguna contradicción ahí, porque Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Dios vestido de un velo de carne, el cual nació por medio de la Virgen María. Y llamaré su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vean cómo Dios visitó la raza humana para llevar a cabo la obra de redención en favor del ser humano. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que José fue el padre adoptivo de Jesús. Pero por cuanto todavía ellos no estaban viviendo, cuando ella quedó embarazada, pues la noticia se corrió, y por eso es que hablaban acerca de Jesús mal
y de María, y por eso es que el reverendo William Branham habla de las cosas que en aquellos tiempos hablaban acerca de Jesús. Y vean ustedes, Dios escondió todo su programa de la primera venida de Cristo de los ojos de los sabios y de los entendidos, y cumplió la promesa de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Ahora vean ustedes, fue realmente una mujer bienaventurada, la Virgen María. Eso que sucedió con la Virgen María era lo que tenía que suceder con Eva, pero Eva se adelantó y no esperó el tiempo preciso de Dios para tener su primer hijo. ¿Y saben quién sería su primer hijo? Jesús. Y transcurrieron unos 4,000 años hasta que llegó el hijo prometido, el cual sería el mismo Dios hecho hombre en medio de la raza humana. Ahora, ese era el misterio grande, y por lo cual San Pablo dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios se ha manifestado en carne. Dios hecho hombre en medio de la raza humana. Todo eso para beneficio de cada uno de ustedes y también para beneficio mío y de todo hijo e hija de Dios que ha vivido en el pasado y todos los que vivimos en este tiempo final. Ahora, este misterio no lo conocía todo el mundo. Estaba profetizado, pero cuando se cumplió, aquellos a los cuales le fue revelado fueron los que conocieron ese misterio. Miren ustedes, aún los discípulos de Juan el Bautista, muy pocos de ellos siguieron a Jesús. Entre ellos estuvieron los que siguieron a Jesús, Juan y Andrés, hermano de Pedro, y Juan, hermano de Jacobo, o sea, de Santiago. Fue cuando escucharon a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios. Y siguieron a Jesús, porque Juan había anunciado que después de él vendría otro, un varón, un hombre, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. O sea, eso es traer el nuevo nacimiento para el ser humano, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pero en ese tiempo no estaba explicado todo eso, y ahora Juan el Bautista habla del que vendrá después de él, y dice que es mayor que él, y dice que es primero que él, y nació después que él. ¿Y cómo puede ser primero que él y nació después? En la misma forma en que Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Así es que no era solamente antes que Juan el Bautista, sino antes que Abraham también. Eso está en el capítulo 8, versos 56 al 59 de San Juan. Y ahora, vean ustedes, Jesús era antes que Abraham. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que libertó al pueblo hebreo. El mismo que le había aparecido a Abraham en diferentes ocasiones, en una ocasión como Melquisedec y en otra ocasión como Elohim. Y fue él que llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y su parentela a una tierra que él le mostraría. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo antes de venir en carne humana. Es el mismo ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y el mismo Dios con su cuerpo teofánico se creó un cuerpo de carne en el vientre de María, el cual nació en Belén de Judea, y ese fue el cuerpo de Dios cuando se hizo hombre y habitó en medio de los seres humanos para él tomar nuestros pecados, porque ninguna otra persona podía hacerlo, solamente el mismo Dios. Y él tomó nuestros pecados, se hizo mortal en lo físico, en su cuerpo físico, y pagó por nosotros la deuda que estaba pendiente, por la cual el ser humano no podía vivir eternamente. Y ahora está llevando a cabo una nueva creación de seres que
tienen vida eterna. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, recibir su Espíritu Santo, recibimos el nuevo nacimiento y así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y esa es la forma en que una persona viene con vida eterna, obteniendo el cuerpo teofánico primero y después obteniendo el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Él nos dará en el día postrero, porque Él dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes? A los creyentes en Él. San Juan capítulo 6 versos 39 al 40. Y ahora para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, Cristo va a resucitar a los muertos creyentes en Él y nos va a transformar a nosotros los que vivimos. Y eso será cuando haya llamado y juntado hasta el último de sus escogidos de este tiempo final. Por eso es que estamos trabajando en la obra de Cristo en este tiempo, llevando el mensaje, las buenas nuevas, para que llegue hasta el último de los escogidos de Dios y sea llamado y juntado en el cuerpo místico de Cristo, y así se complete el cuerpo místico de Cristo y Cristo resucita a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros. Hasta que no entre hasta el último, la puerta de la misericordia, de la gracia, no puede ser cerrada, porque Cristo no puede perder a ninguna de sus ovejas. Dice que nadie las arrebatará de su mano. Su Padre que se las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. Así es que vean ustedes que permaneceremos aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y eso ocurre ¿cómo? Escuchando la predicación del Evangelio, recibiendo a Cristo como su Salvador y entrando al cuerpo místico de Cristo en la edad que le toca vivir. Vean el por qué se predica el Evangelio. Se predica porque con la predicación y enseñanza del Evangelio, las ovejas del Señor Jesucristo escuchan la voz de Cristo. Él dijo en San Juan capítulo 10 versos 14 al 16: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ven? Es escuchando la voz de Cristo que las ovejas escuchan y siguen a Cristo, y son colocadas en el rebaño, en el redil del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y cuando entre hasta la última oveja del Señor Jesucristo, hasta el último escogido de Dios, entonces el redil, el rebaño del Señor estará completo, la iglesia de Jesucristo estará completa, y entonces nos adoptará a todos, y la adopción es la redención del cuerpo, o sea, la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y la transformación de nuestros cuerpos, en donde obtendremos un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, glorificado y jovencito para toda la eternidad, el cual representará de 18 a 21 años de edad. Así es que todos necesitamos esa transformación, ese nuevo cuerpo. Los que son niños en la actualidad y los que son jóvenes, si pasa demasiado de mucho tiempo, por ejemplo, si pasan 100 años, o no tantos, 50 años, los que son niños en la actualidad, si pasan 50 o 60 años, estarían ya de 60 años, 55, 60, 70 años. Los jóvenes ya estarían ancianitos. ¿Ve?
Por eso es que dice el proverbista Salomón y rey que la juventud es vanidad. ¿Por qué? Porque es algo pasajero. La tenemos por un tiempo y después de algunos años se nos escapa y no podemos hacer nada. Se escapa a medida que pasa el tiempo. Y nadie quiere llegar a ser un ancianito, pero no es si quiere o no quiere. La persona, si sigue viviendo en la tierra, llega a ser un ancianito o una ancianita. Pero lo importante es que los días que le ha tocado vivir los haya aprovechado sirviendo a Cristo, habiendo recibido a Cristo como su Salvador y habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo y habiendo recibido su Espíritu Santo, y así ha sido sellado para vida eterna, ha sido sellado con el sello del Dios vivo. Eso es lo importante para todo ser humano. Por eso es que Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero, lo principal para todo ser humano que vive en este planeta Tierra. Ahora podemos ver el programa divino por el cual Cristo vino a la tierra. Es que Dios está creando una nueva raza, de la cual Jesucristo es la cabeza, es el primero. Apocalipsis capítulo 13, verso 14 nos dice que Él es el principio de la creación de Dios, el primero. Y esa creación de Dios es su iglesia, una nueva creación que Él está llevando a cabo por medio de Jesucristo, que es el segundo Adán. Por medio del primer Adán aparecemos en la tierra y aparecemos como mortales. Y por medio del segundo Adán viene la inmortalidad para cada uno de ustedes y para mí también. Ya al recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados con su sangre, entramos a la vida eterna. Y por eso, si nuestro cuerpo físico se muere, vamos al paraíso a vivir en el cuerpo teofánico, que es un cuerpo angelical, un cuerpo como el de los ángeles, el cual se parece a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, en donde ni se come, ni se duerme, ni se trabaja, porque en esa dimensión la vida no es como acá, que hay que estar madrugando para ir al trabajo, y cuando las noches son frías y tener que madrugar para ir al trabajo, los que entran a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, cada vez que piensan en que tienen que madrugar en una noche o en una mañana que es bien helada, bien fría, les gustaría ser multimillonarios para decir: no me voy a levantar tan temprano. Pero miren, no se preocupen, somos reyes y sacerdotes, y en el reino milenial nuestras labores no serán como acá, que tenemos que ir a trabajar o a la fábrica o a la oficina o al lugar de construcción o donde sea, porque hay que buscar el sustento para nuestra familia. Pero pasamos por esta etapa a causa del cuerpo mortal, corruptible y temporal, y tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el que Dios ha permitido que tengamos para vivir esta etapa de nuestra vida. La otra etapa, cuando tengamos el nuevo cuerpo, ya será superior. Y las palabras son: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Seamos fieles en lo poco, pues estamos en estos cuerpos mortales donde es poco lo que obtenemos aquí en estos cuerpos, la parte física, una cantidad de años de vida. Eso es poco comparado con un milenio y es poco comparado con la eternidad. Es nada comparado con la eternidad. Y en cuanto a riquezas terrenales, es tan poco lo que logramos aquí en la tierra y son temporales a tal grado que cuando la persona muere no se puede llevar lo que ganó aquí en la tierra. Solamente permanecerá con la persona lo que haya trabajado en la obra de Cristo.
porque ha almacenado tesoros en el cielo. Por eso Jesús dijo, hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos. Hacer tesoros en los cielos es colocar en el reino de Cristo todo lo más que uno pueda, tanto con trabajo como económicamente también. Así es que vean ustedes cómo hacemos tesoros en el reino de los cielos. Es como aquel al cual o aquellos a los cuales le fueron dados talentos para trabajar en la obra del que se los dio. El que trabajó y ganó, luego fue alabado por su Señor y le fueron dados más talentos al que más tenía, le fue añadido otro talento. Y el que no hizo nada, el cual recibió un talento y no hizo nada, le fue quitado el talento y fue echado a las tinieblas de fuera. Es que Dios no quiere vagos en su reino. También Juan el Bautista y el mismo Jesús, cuando nos dicen que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Ven? Cristo quiere que todos los árboles de Dios, que son sus hijos, lleven mucho fruto. Él dijo que Él es la vid verdadera. Y Él dijo, mi Padre es el labrador. Y Él dijo que nosotros somos sus ramas. Y Él dijo que el que lleva fruto, vamos a ver cómo nos dice aquí, capítulo 15 de San Juan, yo soy la vid verdadera. O sea, esa planta de uva que se llama la vid. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, cuando se dice pámpano, es las ramitas que salen donde nacen las uvas. Esos son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora vean que Cristo no quiere vagos en su reino. Tenemos que llevar fruto, el fruto que nos corresponde llevar como parte de Cristo, parte de la vid. Y vean que el fruto, la vid produce el fruto ¿dónde? En las ramas, o sea, en los pámpanos que son las ramas. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque la vida viene ¿de dónde? De la vid. Viene de Cristo. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pierde el derecho a la vida eterna. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora vean cómo nosotros somos parte de Cristo, como las ramas o pámpanos de la vid verdadera. Y ahora
Cristo da fruto, viene el fruto de Cristo por medio de cada persona perteneciente al cuerpo místico de Cristo como individuo y por medio de su iglesia como cuerpo místico de creyente. Por eso la iglesia como cuerpo místico de creyente lleva mucho fruto como hijos, que son los hijos del reino. Y cada persona como pámpano, como una rama de la vid, lleva el fruto de Cristo, el fruto de cristiano que cubre toda la vida cristiana, desde andar conforme a la voluntad de Cristo en su palabra y también cubre el trabajar en la obra de Cristo. Ahora, ¿quién ha creído el anuncio de Dios, el anuncio de la primera venida de Cristo cuando se estaba cumpliendo allí? Vean las personas a las cuales fue revelado ese misterio. Y esas personas son aquellos que creían en Jesús y seguían a Jesús. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Ellos decían, bueno, unos dicen que tú eres San Mateo capítulo 16. Él dijo, viniendo, capítulo 16, verso 13 en adelante, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vean ustedes, tienen la revelación de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahora le dice a ellos, vean, dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, que él era Jesús el Mesías, el ungido. Y esta revelación, vean ustedes, la tenían los discípulos. Por eso cuando en otra ocasión se estaban marchando muchas de las personas que habían estado con Jesús y habían comido los panes y los peces, cuando se marchaban, cuando Él les habló cosas que ellos no podían comprender. Por ejemplo, cuando les decía que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y les decía también que era necesario comer la carne del Hijo del Hombre, porque el que no coma la carne del Hijo del Hombre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Y les decía también que Él era el pan de vida que había descendido del cielo, y que el que come de este pan vivirá eternamente. Muchos se marchaban porque no comprendían estas palabras de Jesucristo, y muchas personas se iban y quedaron los discípulos de Jesucristo. Miguel, se lo tiene por ahí en la cita. Juan 6:60. Vamos a ver, un poquito antes, Juan capítulo 6, verso 60 en adelante, dice, al oírla, está hablando de comer su carne y así por el estilo, dice,
Vamos a ver versos 53 en adelante, 52 en adelante dice: los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren la revelación que Pedro tenía. Bien dijo Jesús en el capítulo 16: no te lo bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora Pedro tenía la revelación de la primera venida de Cristo, tenía la revelación del anuncio de la primera venida de Cristo. Y por eso cuando comenzó a predicar, Pedro, el día de Pentecostés, anunció el misterio de la primera venida de Cristo. Ahora, podemos ver que no toda persona tenía el conocimiento de la primera venida de Cristo, por lo tanto, no toda persona creía en la primera venida de Cristo cuando estaba cumplida su venida en medio del pueblo hebreo. ¿Quién ha creído el anuncio de Dios, el anuncio de la primera venida de Cristo? Los niños a los cuales se les fue revelada su venida, los cuales eran niños en cuanto a conocimiento teológico, pues no habían estudiado en los seminarios para ser doctores en divinidad, eran pescadores y obreros de la agricultura, la mayor parte de ellos. Pero vean ustedes, tenían lo más importante, la revelación del Padre Celestial, del cumplimiento de la venida del Señor. Y ahora tenemos una pregunta, así como en Isaías capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, en San Lucas capítulo 18, verso 8, tenemos una pregunta paralela a aquella pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y la contestación, así como la contestación para aquella pregunta, fue que Dios había escondido de los sabios y entendidos estas cosas y las había revelado a los niños, porque así le agradó al Padre Celestial. La revelación del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Estaba escondida esa revelación en carne humana, estaba escondida de los sabios y entendidos en teología, y estaba revelada a los niños, o sea, a las personas que no tenían esa preparación teológica. Eran pescadores y agricultores, los apóstoles de Jesucristo, y algunos cobradores de impuestos que entraron también. Pero vean,
ese misterio de la venida del Mesías, en donde el Padre estaba velado y revelado. El Padre estaba revelándose por medio de Jesucristo. Y ahora este misterio es el misterio de la primera venida de Cristo. Y para el día postrero podemos mirar y ver que a través del ungido, del enviado, ungido con el Espíritu de Dios, se cumplió la primera venida de Cristo. Y no todos creyeron en ese anuncio de la primera venida de Cristo. Para el día postrero, Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, para revelar todas estas cosas que deben suceder. Y la principal de todas es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque la revelación de Cristo por medio de su ángel mensajero para su iglesia es la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y por medio de esa revelación siendo dada a la iglesia de Jesucristo, siendo enseñada, la iglesia del Señor Jesucristo recibe la fe para ser transformada y raptada en este tiempo final. La fe para el rapto es la revelación para el rapto, la revelación de la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y la revelación de Cristo, de Jesús, en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo viene para la iglesia por medio de su ángel. Para Juan el apóstol vino por medio de su ángel, y Juan quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo porque vio la revelación de Jesucristo viniendo por medio de su ángel. Para el día postrero, Cristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6, ahí nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero, enviado por Cristo, que son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y es dado a conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, dado por Cristo a su ángel, es el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, con el cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero, a los cuales les es revelado el misterio del Hijo del Hombre y sus ángeles viniendo en el día postrero. ¿Y quién estará creyendo en el anuncio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero? Hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga, cuando venga el Hijo del Hombre con sus ángeles, por medio de la enseñanza de la lluvia tardía, que es la enseñanza de la segunda venida de Cristo, la enseñanza de Cristo por medio de su ángel mensajero. Obtenemos esa revelación, que es la fe, la revelación para el rapto, la revelación con la cual somos llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. En adición de tener la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá en el día postrero la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Sin esa revelación, ninguna persona podrá ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, porque no estará viendo el misterio de la segunda venida de Cristo. Así es que todos los escogidos de Dios en el día postrero estarán obteniendo esa revelación por medio de la manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero,
dándole Cristo por medio de su ángel mensajero a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y para este tiempo final, ¿quiénes estarán creyendo el anuncio de Dios? Todos nosotros. Todos aquellos a los cuales el ángel del Señor Jesucristo lo esté revelando, dando a conocer: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, todos aquellos que estarán recibiendo ese mensaje, ese testimonio de parte de Cristo a través de su ángel, estarán creyendo el anuncio de Dios correspondiente a este tiempo final, así como hemos creído el anuncio de Dios para la primera venida de Cristo. Hemos creído en la primera venida de Cristo, y en el día posterior, en adición, obtendremos el conocimiento de la segunda venida de Cristo y creeremos en la segunda venida de Cristo con toda nuestra alma. Aquí tenemos en Apocalipsis capítulo 14. Vean que es por medio de la predicación del Evangelio que viene la enseñanza del misterio de la primera venida de Cristo. Por eso se está predicando el Evangelio, y por medio de la predicación del Evangelio de la gracia hemos recibido todo ese conocimiento siendo revelado por el Espíritu de Dios a través de los apóstoles y de los diferentes mensajeros que Él ha enviado. Y ahora, para el día postrero, tendremos en adición la gran voz de trompeta, trompeta final, de la cual habla el libro del Apocalipsis, y también nos habla 1 Corintios capítulo 15, verso 50 al 58, y también 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 12 al 17. Y ahora el reverendo William Branham, en la página aquí 47 del libro de citas, verso 402, dice: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, ¿quiénes serán los que serán transformados? Los que hayan quedado hasta la venida del Señor. No evitaremos o impediremos a los que duermen, esos preciosos que sellaron su testimonio con sangre, o sea, los mártires. No impediremos o estorbaremos a los que duermen, o sea, a los que han muerto físicamente, porque sonará la trompeta. Algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará. El anuncio de su venida. ¿Qué será lo que la trompeta final o gran voz de trompeta estará anunciando? La segunda venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese es el anuncio que hace la gran voz de trompeta, trompeta final. O sea, que revela el misterio de la venida del Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros seres queridos primero. O sea, nuestros seres queridos creyentes en Cristo que han partido regresarán en cuerpos eternos, y los veremos en un cuerpo glorificados, jovencitos. Si fueron niños cuando murieron, regresarán en cuerpos jovencitos. Si fueron ancianos, pues regresarán también en cuerpos jovencitos, representando de 18 a 21 años. Y nosotros, cuando los veamos, seremos transformados. Y entonces tendremos el cuerpo eterno y glorificado. Hay tres clases de cuerpos: cuerpo físico de carne, como el que tenemos nosotros. Hay cuerpo teofánico, o sea, cuerpo angelical, el cuerpo que tienen los ángeles.
y el cuerpo en que Jesús estaba antes de venir a la tierra en carne humana, en el cual era conocido como el ángel de Jehová. Y el tercer cuerpo es el cuerpo glorificado. Esa es la clase de cuerpo más importante, y esa es la clase de cuerpo que tiene el Señor Jesucristo, el cuerpo glorificado. Cuando Él resucitó en cuerpo glorificado. Por eso es que cuando lo ve María, no lo puede conocer, y los discípulos tampoco lo conocían. Caminó con 2 de sus discípulos desde Jerusalén hasta Emaús y hablaba con ellos y no sabían que era el Señor. Ahora, vean ustedes, ellos aun cuando se les apareció a todos, ni creían que era el Señor, hasta que les dijo, ellos creían que era un espíritu, o sea, un cuerpo teofánico, y Él les decía, soy yo. Miren, el espíritu, o sea, el cuerpo teofánico, no tiene carne como ustedes ven que yo tengo, y no tiene huesos como ustedes ven que yo tengo. Miren, ¿tienen algo de comer? Vean, en el cuerpo glorificado podremos comer. ¿Tienen algo ustedes de comer? Le traen un pedazo de pescado y un pedazo de panal de miel, y come delante de ellos y sigue así con ellos, y ya pues como que comía como acostumbraba a comer con ellos, y ya ellos se tranquilizan y se dan cuenta que es el Señor. Ahora vean ustedes los que estaban en el paraíso cuando el reverendo William Branham estuvo allá y vio a sus convertidos que habían partido. Ellos estaban en cuerpos jovencitos, pero eran cuerpos teofánicos. Y por eso le dicen, aquí ni comemos, ni dormimos, ni trabajamos. Pero nosotros vamos, si tú entras, cuando tú seas juzgado, si tú entras, nosotros entraremos contigo y seremos tus súbditos. Y entonces nosotros regresaremos contigo a la tierra y tomaremos cuerpos y entonces comeremos. El cuerpo eterno y glorificado, vean ustedes, es un cuerpo en el cual podremos comer. Jesucristo comió. Los que van a venir del paraíso también le han dicho a nuestro hermano Branham, entonces nosotros tomaremos cuerpos y comeremos. Regresaremos a la tierra en cuerpos glorificados. Y nuestro hermano Branham también. Y ya nos dijeron que van a comer. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús regresó, preguntó, ¿tienen algo por ahí ustedes de comer? Y esa es una prueba de que había regresado, había resucitado y estaba de nuevo con ellos. Y esa será una prueba también de la resurrección de los muertos en Cristo. Estarán en cuerpos jovencitos y podrán comer con nosotros. Así es que vamos a ver cuando regresen cómo será comer, tener una cena o un almuerzo con personas que algunos de ellos llevan hasta casi 2000 años sin comer. Otros llevan digamos 1500, otros 1000 años, así por el estilo. Cada grupo con su ángel mensajero lleva muchísimo tiempo sin comer porque están en el cuerpo teofánico. Pero cuando regresen y coman con nosotros, como decimos nosotros, se van a chupar hasta los dedos. Cuando coman, usted sabe que cuando uno come así con las manos, después se chupa los dedos y estaba muy buena el pollo o las demás cosas. Y así pues va a suceder cuando ellos regresen para estar de nuevo
con nosotros. Pero ahí también, cuando los veamos, vamos a ser transformados. Así es que tenemos unos invitados, los cuales ya dijeron que pueden comer. Por lo tanto, están invitados de nuestra parte todos los santos que han de venir del paraíso. Ahora, podemos ver que va a ser una bendición grande el regreso de ellos a la tierra, y va a estar la iglesia del Señor Jesucristo completa aquí en la tierra en cuerpos glorificados. Y así estará completo el cuerpo místico de Cristo, esa nueva raza que Cristo ha estado creando. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque también tendremos nosotros un cuerpo glorificado. Ahora podemos ver el porqué del anuncio de Dios para sus hijos en este tiempo final. Con la gran voz de trompeta, sonando la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y dando el anuncio de su venida. ¿Quién ha creído el anuncio de Dios? De la primera venida de Cristo, ya vimos quienes lo creyeron cuando se cumplió y estaba en medio de ellos, y luego los que lo han creído de etapa en etapa, de edad en edad, hasta llegar a nosotros que también creemos el anuncio de su primera venida y lo hemos recibido como nuestro Salvador. Pero ahora, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará creyentes en su venida? Por medio de la enseñanza de la gran voz de trompeta, sonando la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y revelando el misterio de su venida, los escogidos de Dios obtendrán la revelación de su venida y dirán: yo creo el anuncio de Dios para este tiempo final. Yo creo el anuncio de su venida. Y esas son las personas que estarán en pie delante del Hijo del Hombre en este tiempo final. ¿Por qué? Serán los que estarán creyendo el anuncio de Dios para el día posterior, el anuncio de su venida. En San Lucas capítulo 21, verso 36 dice, 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es una bienaventuranza y un privilegio y una bendición ser de las personas que estarán en pie delante del Hijo del Hombre en la venida del Hijo del Hombre en el día posterior. Hemos llegado al tiempo final, en donde los escogidos de Dios estarían siendo llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, por medio de los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, por medio de los ministerios de los dos olivos que en el cuerpo místico de Cristo estarían manifestados, para llamar y juntar a los escogidos de Dios en este tiempo final, dándoles la revelación, el anuncio de Dios correspondiente a este tiempo final, el anuncio de su venida, la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles para este tiempo final. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de este tema. ¿Quién ha creído el anuncio de Dios? El anuncio de Dios es el anuncio de su venida. El anuncio de su venida, el cual está profetizado para ser cumplido. Y su venida tiene dos partes. La primera ya fue cumplida y su segunda venida para este tiempo final. Que las bendiciones
de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Jesucristo nuestro Salvador completa el número de sus escogidos y nos transforme a todos juntamente con los muertos en Cristo, resucitados en cuerpos eternos. Sean resucitados por Cristo y nosotros transformados y luego llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Y será hasta mañana, Dios mediante, en que estaré en la actividad de mañana en la noche en la congregación que pastorea el reverendo Fernando. ¿Cuántos saben dónde es? Aquí el único que no sabe llegar soy yo y quizás Miguel y Abraham. Así es que ya ustedes saben dónde es. Y mañana vamos a ver todo lo que Dios nos permita ver alrededor de este tema que tendremos para mañana. Lo tiene ahí Miguel, rapidito. Echa mano de la vida eterna. Aquí lo tenemos ya marcadito el tema, echa mano de la vida eterna. Eso es lo más importante para el ser humano, echar mano de la vida eterna, porque no hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. Y por medio de la ciencia no se puede esperar que se obtenga el conocimiento de cómo echar mano de la vida eterna para vivir eternamente. Así es que mañana estaremos viendo cómo se echa mano de la vida eterna. ¿Saben lo que es echar mano? Agarrar. ¿Cómo se agarra la vida eterna? Pablo dice, echa mano de la vida eterna. O sea, agarra la vida eterna. Bueno, mañana veremos con detalles, cómo echar mano de la vida eterna. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón para finalizar así nuestra parte. Él siempre tiene algún cántico, ya viene con el himnario por aquí. Así es que vamos a dejar a reverendo Tirso Ramiro Girón, el cual, por lo que veo, está mirando a Bermúdez. Eso quiere decir que lo va a llamar para acá. En lo que llevo esto allí, te da tiempo a llamar a Miguel. Claro, bueno, que Dios les bendiga y les guarde y pasen todos muy buenas noches.